Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno. ¿Qué les parece si es usted tan amable y me acompaña al libro de Mateo, por favor? Capítulo 24. Mateo 24. Vamos a continuar con la serie los domingos, serie llamada Un mundo sin precedentes. Ya vamos por el tema número 4, ¿verdad? En un momento estamos anunciando la serie y en otro momento ya se está acabando, ¿verdad? Digo, no se está acabando todavía, pero bueno, ya vamos por el número 4 ya impresionantemente. Bueno, solamente ponga una marquita allí en su Biblia, en Mateo 24:12. Quiero compartir el tema número 4. He titulado este tema Prohibido, Permitido y Promovido. ¿Cómo se llama el tema? Prohibido, permitido y promovido. Ya luego va a entender el tema. Mateo 24, verso 12. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Léalo una vez más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Desde el principio de la creación, el plan redentor de Dios se ha ido desenvolviendo a través de los siglos. Dios escoge a un pueblo, el que hoy conocemos como Israel. El propósito de esta elección, cuando el Señor decide escoger a Israel, o sea, no lo escoge porque era un pueblo fuerte o especial, o a lo mejor porque tenían algo más atractivo que las demás naciones del mundo. La razón por qué Dios escoge al pueblo de Israel era porque, así como Pablo dice, era porque era un pueblo, así como cuando Dios nos escoge, era lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Dios no se fija en nuestras capacidades humanas o virtudes, ¿verdad? O hermosura. Cuando el Señor escoge a David como rey, Samuel, el profeta, comienza a mirar, ¿verdad? Con los ojos. Y Dios le dice, tú mira lo que tienes enfrente, mas yo miro el corazón. Y cuando Dios escoge esta nación, obviamente la coge o la escoge en este caso como una de las naciones más pequeñas. Yo tengo, les he comentado que tengo en mi casa, en mi oficina, un mapa mundi. ¿Sí saben lo que es un mapa mundi? ¿Verdad? Un globo terráqueo, pequeñito así. Y cuando lo compré, inmediatamente busqué al mapita de Israel y duré unos minutos para encontrarlo, ¿verdad? Porque Israel es un mapita muy pequeñito y lo pinté con el esmalte de uñas de mi esposa, lo pinté de rojo para que no se me pierda cuando lo quiero ubicar por estudio bíblico. Pero Dios, al escoger este pueblo, les entrega una promesa y esa promesa consistía en reconciliar al mundo con Dios. Esa fue la razón principal por qué Él escoge este pueblo. Número uno, para entregarle su promesa, y lo escoge, escoge este pueblo porque no era fuerte. Porque si Dios hubiese sido el Dios de los sirios en tiempos bíblicos, o de los filisteos, o de Egipto, o de Persia, ¿verdad? O de Babilonia, la gente o el mundo hubiese visto la fuerza del hombre, no de Dios. Pero al ver una nación tan débil, tan pequeñita, y todo lo que Dios ha hecho a través de la historia por medio de su pueblo, la gloria solamente se le atribuye a nuestro Dios. Romanos 3:23, no tiene usted que buscarlo, solamente lo uso como referencia. Dice que por causa del pecado, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Sí sabía eso usted? Todos. Y la promesa dada al pueblo de Israel era precisamente para salvar al mundo de la condenación eterna por causa del pecado. Sin embargo, mis hermanos, esa promesa dada por Dios de salvar al mundo ha sido atacada por Satanás desde el huerto de Edén. Es lo que hemos estado viendo en las enseñanzas. Desde entonces se ha librado o se está librando una batalla espiritual contra las verdades de su palabra, y el blanco número uno de Satanás hoy día es la iglesia de Cristo. Dijimos que era la palabra, pero acuérdese que la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene las verdades de Dios. Cuando en este caso Satanás ataca la palabra, está atacando a los cristianos, porque nosotros poseemos la palabra. ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, inmediatamente enfrentaron las consecuencias, y es el mismo Dios quien profetiza el inicio de esta guerra interminable entre Satanás
y el plan de Dios. Y en Génesis 3:15, Dios le dice a Satanás, escuche la frase, es la primera vez que se profetiza o es el primer predicador del Evangelio en la Biblia, es Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, dice, te herirá en la cabeza, y tú, a la serpiente le dice, le herirás en el calcañar. Este texto de Génesis 3, verso 15, dice que la serpiente herirá a los descendientes de la mujer en la parte baja del pie, lo que la Biblia le llama el calcañar, es el talón, y que la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Estamos hablando, por un lado, que la serpiente herirá a la mujer o a la simiente de la mujer, le va a hacer una herida temporal, una herida que no es mortal en sentido espiritual y eterno. Sin embargo, la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, se la va a aplastar. Colosenses nos habla de que Jesús exhibió los demonios principados en la cruz. Allí clavó el acta de decreto que nos era contraria. Había un decreto que decía que merecíamos la muerte eterna. Y Satanás se agarraba de ese decreto y decía, ellos pecaron, la ley, tu ley dice Dios. Sin embargo, ahora Cristo está en el medio. Y por Él, gracias a Él, tenemos salvación, tenemos paz con Dios, tenemos perdón de pecados. Ya el incitador, el acusador no nos puede acusar porque estamos en Cristo ahora. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir todo este lenguaje que el Señor presenta de que la serpiente herirá a la mujer en el calcañar, la mujer herirá a la serpiente en la cabeza? Bueno, Génesis declara una guerra entre dos simientes. Es importante distinguir esto. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, sabemos que esta profecía comenzó inmediatamente en el capítulo 4 de Génesis. O sea, el Señor en el capítulo 3, claro, no sabemos que el lunes no se escribió Génesis 1 y el martes Génesis 2, o sea, no es así, ¿verdad? O sea, en el tiempo de Dios es diferente. Pero sabemos que de un capítulo a otro, la profecía que el Señor da en Génesis 3:15, inmediatamente la vemos cumplida con Caín y Abel. Y fíjense qué tremendo, porque Caín, el apóstol Juan le llama a Caín el hijo del maligno. Prácticamente es de la simiente de la serpiente. Y usted se preguntaría, entonces, ¿Caín fue así ya predestinado para ser hijo de la serpiente o qué? ¿O fueron sus decisiones que lo condujeron a eso? Primera de Juan 3, verso 10, vamos a leer este texto. Fíjense aquí, el apóstol Juan hace mención de esta lucha entre simientes. Primera de Juan 3, versículo 10. Dice Juan, en esto, noten, en esto, esa palabra en esto, Juan quiere que pongamos atención a lo que esto significa. Ese en esto es para que no pensemos en otra cosa, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense, no es de la simiente de la mujer en este caso, no pertenece a Dios. Dice, porque ese es el mensaje que habéis oído ¿desde cuándo? Desde el principio, o sea, desde Génesis. Dice que nos amemos unos a otros. Es el hilo del mensaje de la Biblia en todo el libro. Y luego dice, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, pero va a decir por qué era del maligno. O sea, no fue que nació satánico Caín, sino que él por su corazón desviado, pues eligió otro grupo, por así decirlo. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Y luego dice Juan, ¿y por qué lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, aquí vemos inmediatamente una división entre dos simientes y el ser humano, la raza humana, desde el principio ha tomado cada una un camino. Jesús habló del camino angosto, estrecho y el camino ancho, ¿verdad? Espacioso. Y todos tenemos una voluntad, una libre capacidad de elegir si queremos seguir a Dios o si queremos seguir el mundo. Cuando decidimos seguir a Dios, estamos decidiendo pertenecer a la simiente de la mujer, en este caso, ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Si rechazamos su palabra y decimos no quiero nada con Dios, suena muy fuerte, pero la Biblia dice que estos son hijos
del diablo. Se me hace difícil decir esa frase, pero es lo que dice la palabra. Juan nos aclara que Dios no es quien separa a estos dos grupos de personas. Cada uno de nosotros decidimos a qué simiente queremos pertenecer. Todo el que resiste a Dios y su palabra pertenece a la simiente de la serpiente. Y todo el que abraza la palabra, cree en Dios por medio de Jesucristo, obviamente viene a ser perteneciente a la simiente de la mujer. El apóstol Juan, fíjense, recibe una revelación donde ve claramente una visión del cumplimiento de Génesis 3:15. Fíjense qué tremendo. Aquí Juan recibe una visión con doble referencia. Es importante que usted entienda que cuando leamos el capítulo 12 de Apocalipsis, que lo vamos a leer en un momento, usted va a notar que hay como un movimiento en la Biblia. O sea, si Juan tuviera una vara, así de esas como una regla de profesores, ¿sí ve que antes usaban las reglas? Bueno, los jóvenes no saben lo que estoy hablando, pero ahí le explico. Los profesores tenían una regla de madera que servía para dos cosas. Una, para apuntar a la pizarra, y otra... ¿Cuántos aquí recibieron algún reglazo de un profesor? Levanta tu mano. Uy, un buen grupo. Los que estamos sanos de la mente. No es cierto. No es cierto. Pero imagínense que Juan tiene una regla de esas en la mano y está enseñando a sus estudiantes. Imagínense que la Biblia está en la pared así escrita, y Juan, cuando leamos el capítulo 12, usted va a notar que con la regla va a ir a Génesis, luego a Apocalipsis, luego al libro de los Evangelios, y va a estar así brincando en la Biblia. Entonces es importante distinguir esto porque usted va a notar doble referencia en lo que Juan va a decir en esta revelación. Permítame, en Apocalipsis 12, versículo 3, lo van a poner en la pantalla. Yo lo voy a leer en la versión... No sé si me equivoqué ahí, pero la versión es Dios habla hoy. Sí, esa versión ahí dice Reina Valera, pero nada más me equivoqué con el dato ahí. Está supuesto a decir DHH, Dios habla hoy. Pero miren lo que dice Apocalipsis 12 en el verso 3. Dice, luego apareció en el cielo otra señal. Yo sé que cuando decimos vamos a leer Apocalipsis, nadie pestaña ni se duerme. Dice, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Bueno, esto que el texto dice, que Satanás, el dragón rojo, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, es una referencia tan sencilla como por sus engaños se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo con él. Pero noten que el texto de Apocalipsis dice con la cola, porque son ejemplos metafóricos a un dragón. Así como usted y yo entendemos que un dragón se traga a la gente, con el fuego las mata, la Biblia utiliza este lenguaje metafórico, analógico, para que nosotros tengamos una idea de lo grave y lo poderoso que es Satanás. Entonces ahí la cola no es literal, sino por el engaño de sus palabras. No permitamos que ese tipo de lenguaje diga, ay, entonces va a venir un dragón así como el Señor de los Anillos. O sea, no. Así no. Pero miren lo que dice luego. Dice, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz. ¿Quién iba a dar a luz? María. Para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Bueno, entendemos en Mateo 2 que Herodes el grande, como un instrumento de Satanás, mandó a matar. O sea, cuando él escucha a los magos, a los sabios en este caso, no sé por qué decimos magos, a los sabios del Oriente, que por las profecías descubren, creo que en Números 2 se habla de la estrella de Jacob, todo eso, y descubren ellos la profecía de que venía el Mesías por Belén, por esa vía. Y ellos van con Herodes y le dicen, viene el Mesías, pero Herodes, por su orgullo, su arrogancia, no quería que nadie le quitara su trono. Cuando le dicen que venía un rey, como instrumento de Satanás, Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Fíjense, como instrumento. Yo le pregunto a usted, los que leen la Biblia, ¿sabía Herodes que estaba siendo un instrumento del plan de Satanás? Él sencillamente estaba protegiendo su trono. Quiero que conecten que cuando Satanás usa sus instrumentos, los instrumentos no se dan cuenta que son instrumentos de Satanás. Suena como tragalengua, ¿verdad? Tremendo, mis hermanos. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Verso 5.
Y la mujer dio a luz un hijo, varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Ese es Jesús. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios, ante su trono. ¿Qué significa? Su muerte y resurrección. ¿Están captando el texto? Verso 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Qué mujer? Aquí viene la doble referencia. Bueno, cuando Herodes da el decreto de matar a los niños menores de 2 años, María y José se fueron a Egipto, se fueron al desierto. ¿Sí se acuerdan? Pero aquí también está hablando de una referencia de la iglesia cuando huye en la persecución. Quiero que vayan conectando, doble referencia. Aquí vemos que Juan salta al Génesis, vuelve a Apocalipsis, luego regresa a los Evangelios y así está enseñando, tomando referencias de toda esta visión que Dios le da. Y aquí, en esta doble referencia, vemos a María, ya vemos cuando ella corre con Jesús para proteger al niño, y también la iglesia cuando corre al desierto, porque el dragón, dice el versículo más adelante, dice, donde Dios, o sea, y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días. Son 3 años y medio. ¿Eso les suena algo? Los teólogos dicen que en la tribulación de 7 años habrán 3 años y medio de prosperidad y 3 años y medio de persecución, escasez y, bueno, en el buen dominicano dice que se va al mar el corre-corre. En el verso 7 dice, después hubo una batalla en el cielo, va a volver otra vez al pasado. Dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama ¿quién? Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. ¿Con qué? Con su cola. Así mismo, no literal, pero con sus engaños. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Está tremendo, ¿no? Si usted se encuentra, sin entender el contexto, con este capítulo y lo lee, usted dice, ¿de quién está hablando? Dice, ¿por qué el texto parece que hay una confusión ahí? Pero no, está muy claro. Dios les entregó a su pueblo escogido la encomienda de pasar de generación en generación el mensaje de salvación a toda raza, tribu y nación. Es por eso que Jesús en Mateo 24:14 dice, y será predicado el mensaje o el evangelio de este reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Esta promesa, mis amados hermanos, de salvación ha sido pasada de generación en generación para que hoy llegara a nuestros oídos, para que la salvación llegara hasta nosotros. Imagínense qué privilegio en Dios, ¿no? El primer hombre que escuchó el evangelio en la Biblia, ¿quién fue? Ya lo leímos, Adán, ¿verdad? Fue el primer hombre caído, el primer hombre redimido, el primero que escuchó el evangelio. Por eso Abel sacrifica un cordero a Dios, porque Abel sabía que entendía bien que sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Él entendía bien este sacrificio y que Dios no recibe nada sino lo mejor de nosotros en ofrenda. Y lo mejor de nosotros para Dios es Cristo. ¿Verdad que sí? Eso es lo mejor. Ese mismo mensaje, mis hermanos, pasó a Noé, luego pasó a Abraham, Isaac y Jacob. Luego pasó a José y de José pasó en manos de Moisés, a quien Dios usó como libertador del pueblo hebreo y les entregó las leyes y mandamientos para que el pueblo, vamos a decir, agarrar esos mandamientos, los preservaran para pasárselo a la próxima generación y llegaran hasta nosotros. Pero qué bueno que todo eso, mis hermanos, estuvo en manos de Dios. O sea, Dios le va entregando su mensaje al hombre, pero Dios tiene que intervenir. Porque si es por el hombre, hace rato que hace 5,000 años atrás hubiésemos perdido el mensaje del evangelio. Pero no lo perderemos gracias a que el Señor cumple lo que promete y no depende del hombre para hacer su voluntad. Luego de Moisés, la promesa quedó en manos de un varón de Dios llamado Josué, sucesor de Moisés, quien atravesó el Jordán con el pueblo que había nacido en el desierto junto con un compañero ayudante que se llamaba Caleb. Todos estos hombres de fe, mis hermanos, mantuvieron viva la promesa de salvación, pero cada vez que estos hombres de fe, estos hombres fieles de Dios morían,
junto con ellos venía un problema. Se moría Moisés, venía Josué, pero siempre había una apostasía por parte del pueblo de Dios. Cuando esos hombres mueren, dice Josué capítulo 2, verso 8. Fíjense lo que dice el texto, Josué 2, verso 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Murió joven, ¿sí o no? Bueno, si calculamos las edades bíblicas, murió muy joven. Imagínense, ¿no? Matusalén murió de 969. Luego dice, y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda, es importante lo que voy a leer a continuación, y toda aquella generación fue reunida a sus padres, o sea, los que salieron con Josué y su familia, y se levantó después de ellos, ¿qué? Otra generación que no conocía a Jehová, dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, en el libro de los jueces hay una frase que es un común denominador y es, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, y en los tiempos de los jueces no había reyes y cada quien hacía lo que bien le parecía. El encabezado en su Biblia, encimita del verso 11, ¿alguien lo puede leer? Levanta tu mano antes, no lo lea nadie, levanta la mano el que lo va a leer. Encabezado arriba del verso 11 de Josué 2. ¿Qué dice? ¿Quién lo va a leer para que yo lo pueda? Hay un encabezado en su Biblia, Reina Valera. ¿Cómo dice ahí? Arriba de Josué 2, verso 11, hay un encabezado, ¿verdad? Hay una división entre el 10 y el 11, ¿o no? Ah, ustedes tienen otra Biblia entonces. Bueno, en la Biblia, en mi Biblia, como decía un amigo, en mi Biblia, dice apostasía de Israel. ¿No dice su Biblia así? Bueno, voy a tener que revisar sus Biblias al final del servicio. No, pero ¿sabe qué? Quizás la versión que yo usé digital en la pantalla a lo mejor tiene esta referencia. Pero normalmente hay un encabezado que te da un dato de lo que sigue. Y en el dato que tengo, en el encabezado dice apostasía de Israel. Es decir, el pueblo de Dios lo abandonó. Y miren lo que dice Josué 2, verso 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. La idolatría, mis hermanos, habla de la adoración que se le rinde a dioses falsos. Idolatría es adorar la creación en vez de adorar al Creador. Y a través del tiempo, Satanás ha distorsionado la adoración genuina que Dios demanda en espíritu y verdad en su palabra. Los medios de idolatría son cambiantes. Usted va a notar que a través de toda la historia, la forma de adoración en la idolatría, en este caso, no la de Dios, sino la idolatría, iba a decir la adolatría, casi mente, adoración idolátrica, ¿verdad? En una palabra. Pero la idolatría, la adoración a dioses falsos, eso ha cambiado a través de la historia. ¿Se dan cuenta que de repente usted no escucha tanto gente postrándose a imágenes ya? Casi mente no. ¿Sí o no? ¿Verdad que casi ya no se ve eso? Bueno, todavía hay gente que sí le da el besito, ¿verdad? A San Pedro en la estatua y se presina cuando ve una imagen, es cierto. Pero mucha gente, incluso católicos, ya casi no hacen eso. Va cambiando la forma de adorar cuando se habla de idolatría, ¿verdad? Satanás cambia la forma de la idolatría, pero el Dios falso sigue siendo el mismo. Detrás de la adoración falsa, ¿quién está? Satanás y sus demonios. O sea, es nada más que se moderniza o más bien se ajusta a los tiempos la idolatría para que sea atractivo a la gente en cada cultura, en cada generación. Pablo les dijo a los corintios que cuando uno que no conoce a Dios ofrece sacrificio a los dioses de cualquier religión desviada de la palabra, Pablo dice, a los demonios ofrecen adoración.
Pero los corintios, antes de ser cristianos, eran gentiles, eran no cristianos. Ellos le presentaban adoración a dioses pensando que eran dioses de verdad. O sea, sabemos que los griegos creen en politeísmo, significa creen en muchos dioses. Pero para ellos eran dioses de verdad. Pablo dice, no, estaban adorando demonios sin darse cuenta. Fíjense qué cosa, ¿no? El pueblo de Israel, mis hermanos, se desvió de la palabra de Dios y terminaron adorando a Baal y a Astarot. El pueblo escogido por Dios. Baal, esa referencia en hebreo, habla de un dios venerado por los cananeos. Se conocía Baal como el dios de la fertilidad, la lluvia y la cosecha. Ustedes van a notar que la idolatría siempre es detrás de lo material y terrenal. ¿Verdad que sí? Baal era representado frecuentemente con la imagen de un toro o un becerro de oro. Eso es símbolo de fuerza y fertilidad. Astarot, por ejemplo, por otro lado, era la diosa cananea asociada con la sexualidad, la fertilidad y la guerra. Era la contraparte femenina de Baal, fíjense. Es por eso que espiritualmente, en términos demoníacos, viene ese pensamiento anticristiano. ¿Y Dios no tiene esposa? ¿O no conocen a Dios madre? ¿O la Virgen María es Dios? Todo eso es pagano. Y usted nota que a través de la historia, todas las religiones paganas tienen una diosa. Y siempre quieren meter eso en el cristianismo, ¿verdad? Especialmente cuando venimos de otras culturas, religiones, es muy fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo el pueblo escogido de Dios con estos dioses falsos, mis hermanos? ¿Qué hizo este pueblo? Uno diría, se entiende que los del mundo hagan esto, pero los cristianos, se entendía que las naciones paganas, vecinas, que no eran pueblo de Dios, hicieran eso. Pero el pueblo escogido por Dios. Bueno, Israel, mis hermanos, levantó altares en lugares altos dedicados a Baal y a Astarot. Como por ejemplo en colinas, o sea, lo ponían muy alto para que, ¿verdad?, se viera de lejos. Es por eso que usted de repente ve, a lo mejor usted ve, la iglesia de los mormones, tienen a un ángel llamado Moroni, ¿verdad? Y si está en un pueblo, esa iglesia está en lo alto, dorado, con una trompeta, ¿verdad? Muy alto se ve. Y usted llega y son iglesias lindísimas, o sea, yo no he visto iglesias tan lindas como las de los mormones, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Luego el pueblo de Israel, mis hermanos, se hicieron imágenes de Baal y postes dedicados a la diosa Astarot. Hicieron cultos y ritos sexuales. Entiéndase, prostitución, ritual. O sea, no es que se prostituían nada más en la calle, no, hacían un rito con la prostitución, dedicado a los dioses. Orgías y actos sexuales, o son actos sexuales, mejor dicho, en grupos. También fiestas de glotonería, o sea, un desbarajuste, un desenfreno total, impresionante, dedicado a los dioses nada más. También hacían sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos como ofrenda a Baal y a Astarot. Si todo eso se le parece a nuestros tiempos, no se asuste, es coincidencia, ¿eh? Es pura coincidencia. Y espero que usted entienda que estoy siendo irónico en lo que estoy diciendo. La realidad, mis hermanos, es que lo único que ha cambiado es la manera o la forma de adoración a dioses falsos. Pero siguen siendo los mismos demonios de siempre, los mismos espíritus que ministran a la gente para que al rendirle cultos a ellos le devuelven prosperidad terrenal, material, salud, etcétera, etcétera. Porque tienen este poder dado por Dios. Porque qué diferencia, mis hermanos, hay en llevar a tu hijo frente a una estatua de becerro de oro para quemarlo y ofrecerlo a los dioses a cambio de paz y prosperidad, comparado con matar a los bebés en el vientre todavía por motivos egoístas. ¿Qué diferencia tiene eso? ¿Habrá alguna diferencia? O aún peor, lo que conocemos como aborto espiritual, cuando los padres quizás no matan a sus hijos, pero los abandonan y que el sistema los críe. ¿A quién usted cree que Dios le pedirá cuentas por los hijos? ¿Al gobierno? ¿A la escuela? No. Ellos tendrán su tema con Dios aparte. Pero son los padres los que tienen la responsabilidad de encaminarlos en el temor de Dios, especialmente siendo cristianos. ¿Sí o no?
Cuando nuestros hijos se desvían en el mundo y se meten en drogas y hacen todo lo que los padres no quieren ver, todo eso es una consecuencia mayormente, tiene su razón. Las cosas no pasan así por así. No, mis hermanos, el carácter no se forma por coincidencia o por suerte. Ay, qué suerte que tu hijo tiene buen carácter. Después que tu hijo se gradúa con honores y es un muchacho educado, se porta bien, respeta, y alguien te dice, qué suerte tuviste con tu hijo. Y te mira el papá o la mamá, suerte, si tú supieras lo que yo pasé. No, suerte no es suerte, hay que criarlos intencionalmente. Pero podemos criticar a alguien que a lo mejor aborta un bebé, pero por otro lado está el aborto espiritual. Como les he dicho, vivo al lado de una escuela y de una guardería, y desde las 8 hasta las 8 de la noche pasan a buscar a sus hijos. Y yo me imagino que si trabajan de 8 a 8 o de 6 a no sé qué hora, no tienen fuerzas para pasar tiempo con sus hijos. Y si la tienen, son 2 horas. Es tremendo, mis hermanos, todo esto. Pero todo eso se ha ido dando de manera gradual y progresiva. ¿Qué diferencia, mis hermanos, hay en todo eso? Pues la respuesta es ninguna. ¿Qué diferencia hay entre los ritos de prostitución sexual de esos tiempos y las orgías como culto a los dioses de Baal y Astarot, a lo que hoy vemos en nuestra cultura hipersexualizada? Como en la música, la moda, las películas, medios sociales, juguetes, los juguetes de niños, videojuegos y dentro del sistema escolar, todo hipersexualizado. Todo tiene que ver con pornografía hoy día. No puedes salir a la calle sin tú tener que casi andar con, bueno, casi mente me compro unas cosas de caballos, esas que son así, ¿verdad? Y un hoyito para ver a mi esposa nada más. La realidad da risa, pero es una realidad. Hay lugares que, casi mente mi esposa, ay, vamos a tal lugar. No, mejor vamos al otro, donde mejor ahí es más tranquilo. Así es que estamos planificando, anticipando para no ponernos en un lugar. Vamos a tal lugar, al lado de la playa. No, mejor vámonos al río. Porque luego anda uno así. No puede uno abrir los ojos en la calle. Yo sé que no estoy hablando solo aquí. ¿Cómo usted cree, mis hermanos, cómo usted cree que este pueblo de Dios cayó tan bajo en prácticas paganas de adoración a los dioses Baal y Astarot? Poco a poco, mis hermanos, poco a poco comenzaron a entretener cosas en secreto y después todo se fue gestando en sus corazones y todo pasó de prohibido a permitido y luego promovido. Es lo que vemos hoy. Lo que antes nosotros entendíamos que era una abominación ante los ojos de Dios, hoy es una celebración ante los ojos del mundo. Es impresionante. A través de la historia, mis hermanos, hemos visto los cambios del ser humano, y vemos que de manera gradual el ser humano se ha ido alejando de Dios más y más. Yo no sé si usted es de los que le gusta leer o investigar y todo eso, pero mire, si usted se mete en Google o en cualquier aplicación de buscador y usted ve lo lento, el plan así que se fue llevando gota a gota, ¿verdad? Hasta el punto que, por ejemplo, alguien se ofendió en la escuela y ya no pueden orar. Y luego ya nadie puede hablar de Dios en la escuela. Y no pueden llevar Biblia, y no pueden llevar esto. Y así fue comenzando. Entonces sale Dios de la escuela, el Señor casi me entra así, está bien, me salgo. ¿Y qué metieron? Comenzó un auge. ¿Usted sabe lo que es un drag queen? Un hombre vestido de mujer bailando como una vedette. Para clases de niños de kinder, primero, segundo, pero explíqueme, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí sabe de lo que estoy hablando? Hay una presentación para niños. Vestido de mujer. Un hombre vestido de mujer bailando como una vedette. Usted sabe que todo eso se conecta con los prostíbulos. Metido en una escuela. Yo recuerdo del niño que cuando yo nací en este país, yo tengo una cicatriz en la mano, donde yo me hice esto fue en un teléfono público, jalando el teléfono, como tenía 5 años. Al lado de ese teléfono había como un prostíbulo, pero estaba sellado y lo único que había era en esos tiempos la ventanita para tirar las cartas.
pero no tenía letreros. Eso era como si fuera un lugar misterioso. Los niños decían, no, no te acerques ahí, que ahí bailan mujeres. De niños, yo recuerdo. Y uno que otro, ¿verdad? Creyéndose el cartero, quería, ¿verdad?, mirar por ahí. Pero era una cosa muy así, oculta, secreta, sin letreros. No, ya eso no existe. Ahora es en nuestras casas metida, por la televisión, la pantalla. Es tremendo, hermanos. Todo eso era prohibido, luego permitido y ahora es celebrado. Ahora es promovido. ¿Sí están entendiendo el tema? Vemos un aparente desarrollo a nivel mundial, pero todo eso es apariencia visual, porque mientras construimos edificios gigantes, mis hermanos, altos, las culturas se paganizan más, cada vez más. Gradualmente la sociedad se descompone y se pierde el sentido moral de la vida, mis hermanos. Yo les he comentado varias veces, como tengo un ojo, soy diseñador, yo puedo percibir cuando algo es manipulado con un sentido malicioso. Porque cuando yo pintaba las motocicletas, los clientes que venían a pedirme trabajos, que les pintara, píntame ahí una mujer y píntamela así, 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 me decían. Así de claro. O un demonio así comiéndose la cabeza de otra persona. Así eran los clientes que llegaban ahí. Son de esos, se sabe, ¿no? Metálicos, le decían algunos. Pero cuando me hice cristianos, tuve que dejar eso, porque ya mi conciencia y mi corazón y el Espíritu Santo no me permitían hacer eso, y dejé eso. Pero yo vengo de ese mundo donde yo sé cuando algo es intencionalmente manipulado con un plan. Cuando usted ve una película de niños, yo digo, esa película la están llevando para que el niño crea esto, o para que crea esto, para confundirlo. Entonces yo veo muchas películas y mayormente por eso, porque soy pastor, para saber, y mi esposa igual por los niños que atendemos. Y por eso muchos de ustedes como padres le mandamos textos, no dejen que su hijo vea esto, porque ya estudiamos el caso y esta película la hicieron para este punto. El director fue un violador de menores, imagínense. Me da vergüenza hablar de esto, pero es en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Es tremendo todo esto. ¿Cómo es, mis hermanos, cómo es que el mundo logra cambiar la mente de toda una generación? ¿Cómo se puede cambiar el pensamiento y las convicciones de miles de millones de personas? La respuesta, mis hermanos, es con mucha astucia, con mucha paciencia y con mucha persistencia. Jesús les advierte a sus discípulos acerca de los acontecimientos antes del fin y les dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor ahí es la palabra, si usted busca un diccionario bíblico le va a salir en amor, le va a salir agape. Y la palabra agape se refiere al amor de Dios, únicamente, al amor sacrificial de Dios. El amor más parecido al de Dios es el de un padre a un hijo, el más parecido. No se acerca mucho, pero es el más parecido entre los demás amores. Hay 4 tipos de amores. Está el amor eros, que es el erótico, el que entra por los ojos. Está el amor fileos, filial, de amistades. El amor astorges es de familia. Y el amor agape es el amor incondicional que solamente viene de Dios. Nadie más tiene ese amor. Cuando la palabra de Dios es la que nos infunde el amor de Dios en el corazón. Y podemos amar como Dios porque tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Entonces, si el texto dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ahí muchos son cristianos. La multiplicación de la maldad, mis hermanos, ¿qué significa eso? ¿Por qué Jesús no dijo se va a sumar? ¿Por qué dijo se va a multiplicar? Bueno, noten que con solo, escuche bien porque voy a hablar de números, y yo sé que en la escuela, cuando llegaba el profesor de matemáticas, usted decía, ay no, ¿verdad? Bueno, noten que en solo 5 pasos de multiplicación, usted va a notar lo extremadamente, ¿verdad?, repentino como las cosas se van cambiando en los números en este caso. Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, mire, solamente en 5 pasos, 2 por 2, a ver hasta dónde llegan. 4. 4 por 4, 16. 16 por 16, yo sé que nadie va a decir. Son 256.
Pero si sumamos, o más bien dicho, multiplicamos 256 por 256, son 65.536. ¿Va viendo la diferencia? Voy por 4 pasos. 65.536. Si yo multiplico eso por el mismo número, 65.536 por 65.536, me da una cifra de 4.294.967.296. 5 pasos. Entonces, yo quiero que usted de alguna manera conecte esto como van las cosas en este tiempo. Que a medida que nos vamos acercando al fin, las cosas se van a dar más agresivas, más repentinas, más rápido, más todo. ¿Lo notan? ¿Sí ven la diferencia? Si por sumar yo quiero llegar a este número, a 4,000 millones, tengo que dar 32 pasos para llegar a este total, a este número. Pero en multiplicación solamente 5. Entonces significa que a medida que nos acerquemos más al fin, las cosas serán más agresivas que antes. Porque alguien diría, pero pastor, o sea, siempre ha habido esas cosas, eso al rato se va. Al rato eso de la gente, eso es moda. Esos son vientos que vienen y se van. Yo cuando era niño y comienzan a hacer todo normal. Y es cierto, el que pensaba en la Segunda Guerra Mundial dijo, aquí quedó el mundo, ya se va a acabar. Pero no se acabó. Cuando cayeron las Torres Gemelas, aquí se va a acabar. Cuando vino la pandemia, aquí se va a acabar. Pero aquí estamos viendo que lo que está pasando no es en algún lugar del mundo. Si usted viaja, no sé cuántos viajan en avión, cuando yo viajo a un país, yo fui a Chile, por ejemplo, y yo le digo a mi esposa, está todo globalizado. El centro de la ciudad parece cualquier estado de Estados Unidos. Cuando vamos a México, lo mismo. Cuando voy a mi país, lo mismo. Cuando los veo por internet, bueno, ahí sí todos tienen pasaporte, ¿no? Por YouTube. ¿Cuántos viajan por YouTube? Está muy globalizado. Usted ve Dubái, por ejemplo, que era un país completamente radical, diferente a este país, y se parece. Cuando usted ve, por ejemplo, Six Flags allá en Dubái, lo mismo que aquí. Universal Studios, lo mismo que aquí. Entonces ahora se está viendo todo a nivel global. ¿Sí están entendiendo por qué es diferente ahora? Entonces, todo eso hay que mantenerlo nosotros en nuestra mente como cristianos. Porque a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, los cambios serán repentinos y más agresivos. Las leyes anticristianas serán aprobadas de un día para otro. Usted sabe que entre conversaciones, cuando hablamos de leyes, entre nosotros nos llenamos en un temorcito así como que, tú escuchas la noticia que van a pasar una ley, que le van a quitar y no sé qué, y dice, ¿es cierto y cuándo? Y antes decíamos, no, pero eso no es ahora, eso tiene que pasar por la Cámara de Comercio y esto y Congreso y todavía eso, de aquí a 10 años pasa eso. Y ahora cuando anuncian algún bill o alguna ley nueva, usted la ve hoy, la propuesta, y al otro día ya la pasaron. Así de rápido está esto. Yo me acuerdo de niño que cuando hablaban de leyes, así, van a aprobar tal ley. No, pero eso no es ahora. Yo voy a tener 40 años cuando eso lo aprueben. Ya no, mis hermanos, ya no. Usted cada vez que se levanta de su cama no sabe con qué se va a encontrar. Las leyes, mis hermanos, anticristianas serán aprobadas de un día para otro. La sociedad tomará un giro inesperado de su vida moral. El desenfreno y la inmoralidad sexual se va a normalizar cada vez más. Y el pecado será la nueva regla de comportamiento social. Esto es exactamente el aumento de la maldad del que Jesús habla. La palabra maldad en griego es una palabra que se escribe así, anomia. Y anomia significa sencillamente sin ley, pero también se puede entender de la siguiente manera. Anomia o maldad significa la ausencia de la palabra de Dios en la vida de las personas. Acuérdense lo que dijo Jesús. Si se multiplica la maldad, se entiende que la gente se está alejando de la palabra de Dios. Como consecuencia, eso va a enfriar el amor de la gente. Y por eso, especialmente en Nueva York, usted ve gente que usted trata de mirarle la cara para decir buenos días y no te miran. La gente no dice permiso ni gracias. Si tú incluso, no solamente no dicen gracias, si tú quieres hacer un favor, te metes en problemas. Te metes en problemas. Si te paras en el autobús, siéntese, yo te pedí silla a ti. ¿Así? Así es, hermano. Entonces, todo eso hace que uno diga, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer porque no me quiero meter en problemas.
Eso es lo que sucede, que la gente está tan seca, tan dura de corazón, que la maldad se está multiplicando, el corazón se está enfriando. El amor de muchos se enfriará, dice Jesús. La palabra enfriar, escuche bien, esa palabra enfriar, en un sentido o en su sentido original, es algo que por un soplo suave, ahora mismo aquí hay un soplo en este ambiente. Usted no lo va a sentir como si alguien le soplara de cerca. El aire está circulando, de alguna manera los aires acondicionados, los filtros, etc. Hay un soplo. Pero ¿cuántos lo sienten? Nadie. Yo no siento, yo escucho aquí algo, pero no siento ningún soplo. Pero hay un soplo. Ese soplo que dice Jesús, enfriar, la palabra enfriar es un soplo suave que se o sea, tiene el propósito de apagar una vela, pero lentamente. Ni siquiera es así como un soplo repentino, agresivo, es un soplo que no se siente. Y porque no se siente, no lo enfrentamos. Ese es el peligro. Si alguien te sopla así en el oído, tú haces así. O sea, tú dices, ¿qué? Está loco esta persona, ¿qué? Pero si alguien te sopla que tú no lo sientes, te quedas así tranquilo porque no lo sientes, pero te está soplando. Y aquí, mis hermanos, habla como de algo que está soplando para apagar tu lámpara. Pero imagínense ahora, no solamente es el soplo del mundo, también está la parte del cristiano que no llena su lámpara de aceite. Son dos problemas. Por un lado, el mundo te sopla, porque uno dice, por ejemplo, yo digo, Satanás está metido en las películas, está metido en la música, está metido en la moda, pero estamos en el mundo. Y de alguna manera vemos películas, por ejemplo. O sea, el hecho de que Satanás esté metido en las películas, ¿no vamos a ver películas por eso? Pregunto. ¿Las películas son del diablo todas? Bueno, es lo mismo, Satanás se mete en la iglesia. ¿Y por eso vamos a dejar de venir a la iglesia? Ahora, precisamente por eso es lo importante del discernimiento de la palabra. Para que cuando digamos, voy a ver esa... Yo puedo ver una película cuyo director es Satanás, yo la puedo ver, pero la veo discerniendo que es él. Y miro sabiendo lo que es. Pero otra cosa es cuando alguien la ve y la celebra pensando que es bueno sin saber que es el enemigo sembrando filosofías y pensamientos maliciosos. Entonces, como los niños no tienen ese tipo de discernimiento, ¿quiénes son los que tienen que estar con ellos ahí? Los padres, nosotros. Exactamente. Entonces, por eso es que la gente piensa que el pastor es el que más conocimiento tiene. No. Pero Dios nos da un poquito más de habilidad de entendimiento, pero es con el fin de cuidar sus ovejas. Ese es el fin. Por eso los pastores parecen que tienen más conocimiento, pero no. Es una gracia que Dios nos da, pero es con el fin de enseñarlos para que no los engañen. El viento del mundo, mis hermanos, sopla constantemente en nuestro corazón con todo tipo de propaganda, anuncios, moda, películas, música, filosofías y pensamientos anticristianos. Y no podemos evitar la mayoría porque lo tenemos en la cara. O sea, el punto no es, ¿verdad? Voy a botar la caja del diablo. ¿Sí saben cuál es la caja del diablo? La televisión. Bueno, Gigi Ávila un tiempo dijo que la televisión es la caja del diablo. Pero no es la caja del diablo. Sencillamente debemos de vivir con el escudo siempre puesto, la armadura. Porque es como decir, no voy al mall porque ahí lo que hay son gente no cristiana. O sea, no, estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Señor, no te pido que los saques del mundo, sino cuídalos del mal. Entonces, cuando tenemos discernimiento y tenemos la palabra bien arraigada en el corazón, entonces podemos enfrentar el mundo. Pero si por un lado no leo mi Biblia y por el otro me la paso viendo novelas o series, ¿dónde está la contraparte para enfrentar, mis hermanos? El soplo del mundo se va dando de manera secreta e invisible, al punto que las cosas que antes eran prohibidas, luego llegan a ser permitidas, y ahora no solamente es permitido, sino que ahora es promovido. Ese es el peligro, hermanos. De prohibido pasamos a permitido. Yo recuerdo, por eso yo menciono a mi abuelo, porque era muy estricto en cosas que en el momento yo decía, exagera. Eran rotundos, no puedes salir. Eso pasó a un segundo término de, bueno, tú eres que sabe. Y luego, vete cuando tú quieras. Y ahora no tenemos ya el control de nuestros hijos. Todo se fue dando de manera, como Jesús dice, por el soplo. No se sintió, pero hoy vemos los efectos.
Anteriormente la desnudez pública era un escándalo. Ahora es un escándalo andar vestido en público. Como les decía una vez, que cuando ya te vistes bien, la gente te mira así, ¿para dónde va este? ¿Verdad? ¿Cómo llegamos aquí, mis hermanos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que las cosas han tomado un giro completamente contrario a lo natural de Dios y su creación? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, si usted me pregunta a mí en lo personal, no como pastor, sino como ser humano, todo se fue dando. Lo que pasa es que en los cambios de las cosas fundamentales de la vida, los cambios se dan tan lentos, tan sutiles, que si tú por alguna manera dices, esto no es de Dios, te tachan de legalista o de exagerado. ¿Sí o no? Yo no voy, pero vayan ustedes, yo no voy. Y luego de allá para acá viene el reporte, no debimos ir. Bueno, yo les dije. O sea, hay momentos que uno parece ser exagerado en la sociedad porque uno decide no participar de cosas que no es que en sí mismos son malas, pero son esos pasos que te van llevando. Bueno, no es malo hacer esto, pero ¿a dónde me lleva? No es malo comer esto, pero luego ¿dónde voy a terminar? El traguito me lleva a la botella, el texto me lleva al adulterio, el clic me lleva a la pornografía. O sea, una cosa pequeña te lleva a la otra. Entonces, si no somos estrictos en cosas que pueden parecer sencillas y normales, nos vamos a ver metidos en problemas que luego no vamos a saber cómo salir. Y Dios quiere evitar eso en nosotros. Romanos 12:2 dice, permítame solamente darle la referencia, que si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra manera de ser será transformada. Eso dice Pablo. Amén. Bueno, Satanás conoce esta naturaleza que existe en los seres humanos. Satanás sabe que si él puede meterse en nuestra mente, ya tiene nuestro corazón. Él sabe esto. ¿Por dónde Satanás nos ataca? ¿A cuántos aquí Satanás lo agarró por el cuello una vez? Dígame, por favor, si hay alguien, dígamelo. ¿Cuántos han sentido las garras de un demonio por el tobillo? Así, me lleva el demonio, ¿verdad? O sea, ¿alguien? No, mis hermanos, es una guerra de pensamientos. Es una guerra de filosofía en tu mente. Es una guerra de argumentos entre tú y Satanás, pero no sabes. Yo les he dicho que, miren, caminar en la palabra, un paréntesis, caminar en la palabra es lo que nos mete en la luz de Dios. Si no caminamos en la palabra, no vamos a discernir quién nos está hablando en la cabeza. Porque Santiago habla de 4 tipos de sabidurías que entran en nuestra cabeza. Yo una vez usé un ejemplo, lo he usado varias veces y me gustó mucho porque si no tenemos una referencia bíblica, o sea, ¿cómo sabes cuando Satanás te planta un pensamiento? Tienes que desarrollar discernimiento, la palabra de Dios. Yo les he comentado es un evangelista él que daba una ilustración y él dice que venía manejando camino a Canadá en su carro y venía manejando y son de esos ferries que te metes con todo y carro, tu vehículo, y luego pasas al otro lado y ya. Y dice que automáticamente va manejando, entra al ferry, pone su carro con freno de emergencia y se pone a mirar su teléfono en lo que el ferry atraviesa el río. Y dice que cuando estaba atravesando el río, estaba en el teléfono así, y levanta la cabeza, ya no veía la orilla de ninguno de los 2 países, ni de Estados Unidos ni de Canadá. No tenía referencia. Y cuando se levanta se comenzó a marear y dice que no sabía si iba para adelante, para atrás, para la izquierda o para la derecha. Porque usted sabe que el ferry va así, pero la corriente va o a la derecha o a la izquierda. Y si usted no ve algo, un punto de referencia que se va alejando, usted no sabe si va para allá o si viene de allá para acá. Y dice que se desubicó por completo al punto que no sabía para dónde iba. ¿Por qué? Porque no tenía puntos de referencia. No sé si me estoy dando a entender. Cuando no tenemos la palabra de Dios, no sabemos dónde estamos. Jesús dijo en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el que anda en tinieblas es alguien que no tiene la palabra, que no vive en la palabra. Entonces, Satanás sabe que si él puede meterse en nuestra mente, cerré el paréntesis ahí, él sabe que si él entra en tu mente, ya él tiene tu corazón. Él tiene tu corazón. Hoy como nunca, mis hermanos, tenemos nuestra mente sin fronteras. Los medios digitales han derribado los muros de nuestra mente.
El mundo digital ha logrado entrar sin llaves en la casa de nuestro corazón, porque si pueden entrar en nuestra mente, con mucha facilidad entrarán en nuestro corazón. Ese es el problema. Imagínense lo que le estoy diciendo, pero aplíqueselo a los niños esto. Que un adulto tiene todavía cierta restricción con cosas, pero el niño mientras ve colores, ve cosas atractivas, todo lo que suelta dopamina en su cerebro, ellos clic, 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 sin fronteras. ¿Se imaginan lo que está pasando? Estamos metidos en un problema donde no sabemos qué hacer porque no es que los teléfonos son una moda. El sistema mundial ya es digital. Vivimos en un sistema digital y ya no nos podemos quitar de ello. Pero sí podemos hacer algo a cambio o en cambio podemos adoptar disciplinas, hacer cosas que Dios le dé a cada quien sabiduría para no permitir que esto destruya nuestra familia. No sé si usted me entiende. Es como, por ejemplo, mis hermanos, hemos llegado en un tiempo en la historia donde ya no se respetan las definiciones. Lo que decíamos el domingo pasado, lo que para ti es azul, para mí es rojo. A mí no me gusta cuando yo digo, me toca decir que soy cristiano y me dicen, si eso te hace feliz. ¿Le han dicho a usted eso? Y tengo que decirle, no, es que no es que me hace feliz. No. Y ahí le explico el evangelio. No es que yo iba camino al infierno y me salvaron y hoy estoy feliz en Cristo, pero no fue por ser feliz que acepté a Jesús. Es una necesidad eterna que tenía. Pues la gente piensa que la vida cristiana o la religión es, bueno, si eso es lo que tú escogiste. Mira, yo en mi caso escogí esto, ¿no? No. Y la gente piensa que es algo subjetivo y no es subjetivo. Pero eso es por el tema de definiciones. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, han oído el término conservador y liberal? Bueno, me imagino que todos, a lo mejor lo escuchaste en un lenguaje político, ¿sí o no? Bueno, pero déjenme decirles que esos términos no son en sí mismos de origen político. Claro, los políticos se agarran de todo para atraer a la gente y lo politizan, ¿verdad? Pero las palabras conservador y liberal vienen de un lenguaje latín, se los voy a definir de manera separada. Conservador, escuche bien lo que significa esa palabra, olvídese por un momento de la política. Esta palabra conservador significa valorar, proteger y adherirse a principios, verdades y normas morales que se consideran como permanentes, especialmente las establecidas por Dios en su palabra. Es el deseo de guardar lo que es santo, verdadero y bueno, según las Escrituras, resistiendo las corrientes que buscan alterar o diluir los fundamentos de Dios. Si usted le aplica esa definición a los que se hacen llamar conservadores, creo que casi nadie es conservador. Liberal, esta palabra, significa tener una postura que tiende a flexibilizar, relativizar o reinterpretar los principios y mandamientos bíblicos. Aquí dice, adaptándolos a las tendencias o deseos humanos o al espíritu cambiante del mundo. Imagínense. Ahora, si yo les digo, fíjense, uso este ejemplo para que usted note cómo somos arrastrados por la cultura. Si yo les digo, yo voy a decir una palabra y usted va a decir un color. ¿Listos? Ok. ¿Conservador? ¿Alguien se equivocó por ahí? No. Ya se perdieron ya. ¿Conservador? Es rojo. ¿Y liberal? Bueno, eso es en un lenguaje político, ¿verdad? O sea, creemos que los republicanos son los conservadores rojos y los demócratas son los liberales azules. Pero créanme, si usted analiza bien el lenguaje político, no tiene nada que ver con esto que yo acabo de definir. Es otro tema. Tiene partes de la definición, pero a donde los quiero llevar es que podemos, una palabra que significa más que lo que vemos en la noticia, o entre un debate político, ¿verdad? Nos quedamos con lo que dice la noticia. Y se nos queda esa definición de palabras si no investigamos. Eso solamente es un ejemplo que estoy usando. Entonces, todo lo que escuchamos es una fuente, es un viento, es una doctrina, es una filosofía, es un pensamiento que si nosotros no vemos el fundamento de las cosas o las definiciones de las cosas fundamentales, nos vamos a quedar engañados. ¿Cuántas veces hemos explicado un texto bíblico que usted dice, yo pensaba que los valientes eran los que peleaban, los que arrebatan el reino, ¿verdad? Los que sacaban espada?
Y venimos con ciertas tendencias en la cabeza que no es lo que dice la Biblia. Pero solamente uso este ejemplo, mis hermanos, para que podamos ver cómo algo en una sociedad o cultura puede cambiar de manera que pierde su sentido por completo. Ahora, le voy a hacer un ejemplo ilustrativo y usted lo va a entender. Dios creó la manzana, ¿verdad que sí? Bueno, si usted ve una manzana, usted se imagina que es de color mayormente roja. Pero ¿qué pasa si yo meto esa manzana en una trituradora y la desbarato? ¿Deja de ser manzana? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa si hago un jugo? ¿De qué es el jugo? ¿De mango? Sigue siendo de manzana. Y si usted lo prueba, ¿a qué sabe? A manzana. ¿Sabe por qué sabemos eso? Porque nuestro paladar, nuestra forma de identificar las cosas, así como las frutas, es inalterable. Pero si usamos ese ejemplo en sentido de género, no aplica para la sociedad de hoy. Miles razones de por qué no sabemos qué somos hoy. Así de tremendo estamos en esa sociedad, hermanos. La Biblia dice que Satanás opera con astucia, con paciencia y perseverancia, gota a gota. Como Él es un ser eterno, Él no tiene prisa, mis hermanos. Él está ahí analizándonos cada momento, cada cosa que hacemos. Notemos que cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, pasaron ¿cuántos días? Miren, una serpiente, si está sondeando alguna presa, un animal, la serpiente tiene hambre, mucha hambre. Pero la serpiente se queda mirando a su presa, astuta, paciente y consistentemente, hasta el momento que sabe que no va a fallar. Satanás, mis hermanos, esperó a Jesús 40 días observándolo desde lejos, sin hacer nada. Esa misma táctica, hermanos, la ha aplicado Él desde el principio de su creación, desde que Él cayó como Satanás. En Mateo 4, verso 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Tuvo hambre. Esa palabra tuvo hambre significa casimente, Satanás dijo, ahora sí, es el momento exacto. Y vino a él el tentador. Por eso es, un paréntesis, por eso es que usted se siente que dentro de la iglesia, usted se siente súper espiritual. Y saliendo, usted dice, pero acabamos de oír el mensaje. ¿Qué pasó? O sea, hace 20 minutos salimos de oír que hay que perdonar y ya vamos de camino enojados. Porque Satanás, a lo mejor, no te va a dar el golpe de gracia aquí adentro. O el de Satanás es el golpe de desgracia, ¿verdad? Va a esperar que tú digas, ya estoy bien. ¡Puf! Noqueado. A Jesús esperó que tuviera hambre. 40 días, mis hermanos. Bueno, esa es la manera en cómo Satanás opera. Y luego le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Con qué te va a tentar Satanás? Con tus debilidades. Él respondió y dijo, escrito está, dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida del ser humano no solo depende de las cosas materiales, Jesús está diciendo, sino de todo lo que viene de la boca de Dios. No seamos ingenuos, mis hermanos, y no debemos ignorar que Satanás conoce los principios de Dios y los aplica para su propio beneficio malicioso. Hay cosas que Satanás usa a su manera, pero usa principios que, por ejemplo, la misma Biblia nos dice que debemos de tener. Por ejemplo, Satanás utilizó una serpiente porque es un animal muy astuto, pero esa serpiente la creó Dios. Y ya pensamos que todas las culebras son del diablo, ¿verdad? Porque se nos queda eso. Pero Satanás es como una serpiente y la Biblia nos dice que seamos sabios como ¿quién? Como serpientes, pero manso como palomas. O sea, no mordamos al enemigo tampoco. Fíjense, la serpiente, algunos atributos que debemos de imitar, no de Satanás, de la serpiente. La serpiente es paciente, es inteligente, es cautelosa, es preventiva, es prudente,
evita los peligros y sabe cuándo quedarse quieta y cuándo moverse. Bueno, esos son atributos o cosas que tiene una serpiente de manera natural. La Biblia dice que nosotros debemos imitar esos principios o esos atributos de este animal. Satanás los usa igualmente, pero para un plan malicioso. Lo usa para hacernos daño. Pero si nosotros no somos prudentes, sabios, pacientes, si no somos cautelosos en nuestro caminar, vamos a ser como ese ratoncito en el monte al lado de una cobra, de una serpiente de esa de cascabel mirándonos. Vamos a ser presa fácil. Y sabemos que todo eso lo encontramos, o sea, para que podamos resistir al enemigo es su palabra, mis hermanos. No debemos de ver la Biblia como un libro así, algo así como si fuera un amuleto que tengo en mi escritorio, en mi mesa. Mientras esté ese libro aquí, los demonios no entran. Y al rato andan peleándose, ¿verdad? Dicen por ahí, se jalan de las greñas, se pelean, se dicen malas palabras, el enemigo se mete en la casa y la Biblia abierta en el Salmo 91. Según el calendario judío, hermanos, ya estoy terminando. Según el calendario judío, estamos en el año 5785, según el calendario judío. Y desde una perspectiva cronológica judía, el calendario judío inició en el capítulo 1 de Génesis, si tomamos ese calendario como referencia. Ahora, ¿qué tan acertado está este calendario judío? No sabemos, ¿verdad? La realidad es que no sabemos, pero supongamos que estamos en el año 5785, por ejemplo, según los judíos. De ser así, Satanás ha estado rondando y rodeando la tierra todo ese tiempo. ¿Haciendo qué cosa, mis hermanos? Lo mismo, incitando, tentando, engañando, acusando, lo mismo de toda la vida. Y la mayoría de la población mundial, mis hermanos, no cree que Satanás existe. Como siempre he dicho, es el engaño más letal de esta serpiente. Usted sabe que la serpiente igualmente no quiere que su presa lo vea. Y se mete entre los ojales secos y se queda ahí, ¿verdad? Un rato así, esperando para nada más darle la mordida de mortal. La simiente de la serpiente son los que operan en favor del plan de Satanás. Y la simiente de la mujer operan en favor del plan eterno y soberano de Dios. Desde el principio Satanás ha sido el agente responsable, mis hermanos, de atacar los principios establecidos por Dios en su palabra. En cada generación, era o siglo, Satanás ha buscado astutamente la forma de cómo distorsionar, redefinir o reinterpretar la palabra de Dios. Es por eso que usted abre el YouTube para buscar una enseñanza y usted ve 10 enseñanzas y casi las 10 se contradicen. Cada quien tiene su interpretación. Hay muchas buenas enseñanzas ahí, pero hay una de predicadores que tú dices, ¿de dónde sacó eso? Pero cuando alguien tuerce la Biblia, escúchame bien, es porque siempre tiene un plan personal detrás de todo. Si yo le quiero sacar su dinero, necesito torcer la Biblia. Si los quiero manipular, necesito torcer la Biblia. Si los quiero engañar, necesito torcer la Biblia, porque la Biblia no respalda nada de esas cosas. Entonces, por eso usted necesita conocer la palabra para que cuando desde aquí se predique, usted también sepa de qué estamos hablando. No depender solamente del pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús, mis hermanos, enfrenta a los judíos en Juan 8. Juan capítulo 8, verso 42. Y aquí vamos a ver un texto muy fuerte, ¿no? Juan 8, 42. ¿Están todos ahí? Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjense, si yo digo Dios es mi Padre, debo de estar muy familiarizado con su palabra, porque Él es mi Padre, ¿verdad? Jesús le dice, o sea, ¿cómo es que no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego Jesús responde el por qué. Las preguntas de Jesús no es para que ellos les respondan.
Jesús está preguntando para que ellos se pregunten. Y Jesús le contesta, le dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y luego dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A qué grupo pertenecen esos que está mencionando Jesús? A la simiente de la serpiente. ¿Quién lo declaró esto? Mateo, Juan, Lucas, Jesús directamente. Jesús, al enfrentar a los judíos, les dice, ustedes no escuchan lo que yo digo. ¿Quién les está hablando en ese momento? El mismo Dios. Y le dice, ustedes no aceptan mi palabra. Y luego le dicen, ¿saben por qué? Porque ustedes son hijos del diablo. Qué frase más tremenda, viniendo de la palabra de Dios. Dice, él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, de su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Dice, y a mí, fíjense qué raro. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir hace un momento de la redefinición en la que vivimos hoy? ¿Se acuerdan que dije que creemos más la mentira que la verdad? Jesús dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. O sea, deje que eso se quede en su cerebro por un segundo, en su mente por un momento. Jesús les dice a esta generación, a ellos, y yo, porque les digo la verdad, no me creen. Eso está tremendo. No sé si usted lo percibe. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me prueba que no estoy diciendo la verdad? Dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. Lo que leímos de Caín y Abel. Mis amados hermanos, la influencia de Satanás en las mentes de las personas es algo que no se puede percibir por medios o por medio de la percepción humana. Un ser humano, a menos que sea alguien que de manera deliberada invoque a Satanás o practique satanismo, a menos que sea esa persona, que la mayoría no son así, nadie puede discernir la voz de Satanás cuando Satanás lo incita a pecar. Acuérdense de David, un hombre de Dios que conocía la palabra, se le surgió en su corazón orgulloso contar a los soldados de Israel. ¿De quién fue la idea? Yo creo que usted analice eso. ¿De quién fue la idea? ¿De Satanás o de David? David sencillamente tenía abierto su corazón orgulloso y Satanás le dio la idea. Así de sencillo. Me imagino que lo mismo con Ananías y Zafira. Satanás vio codicia y le dijo, ¿le vas a dar toda esa ofrenda? Eso es mucho. Pedro se va a quedar con la mitad. Y cayeron muertos. Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Cuando Pedro le dice eso a Satanás, mis amados hermanos, no le está diciendo así como que no lo viste cuando Satanás se te presentó, no tenía que verlo. Todo pensamiento contrario a la palabra viene de un origen pecaminoso. Sea de la carne, sea del mundo, de Satanás, es anticristiano. Así de sencillo. No hay que sentir la presencia de un espíritu inmundo cerca de ti. No, mis hermanos. El pensamiento tuyo que contradice la palabra ya es anticristiano. Así de sencillo. No lo compliquemos así. Bueno, el hermano te comparte algo así. Hermano, ¿le puedo compartir algo de Dios? Siento de Dios compartirte algo que he tenido en mi corazón. La verdad, yo he orado mucho por ti. Tú sabes que yo te amo, te conozco desde que era pequeño, ¿verdad? Pero mira, recibí una visión del Señor de que Jesús no es Dios. Ahora, si es a Jesús que le dice eso, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Claro, nosotros no le vamos a decir eso. Pero, ¿qué está operando en esta persona? Pues el espíritu anticristiano. Así de sencillo. Pero te dijo cosas que te engatusa, te envuelve. Pero a lo mejor ni esa persona sabe lo que está haciendo. A lo mejor no sabe que Satanás la está usando. Y aquí vemos, mis hermanos, en 2 Corintios 10, verso 3. Lo van a poner en la pantalla porque voy a leer una versión mucho más sencilla. Pablo dice algo importante. Dice, sí, es cierto, vivimos en este mundo. Sí, es verdad, somos humanos. ¿Cuántos son humanos aquí? Dice, pero nunca actuamos, perdóneme, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Dice, para destruir las fortalezas del mal.
no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. ¿Están dando cuenta de lo que Pablo dice? Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda. Muralla aquí es, hermanos, un pensamiento obstinado delante de Dios. Eso significa muralla aquí. Dice, y cualquier muralla que pretendan interponerse para que el hombre no conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Este texto de 2 de Corintios 10, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que las luchas que ellos están enfrentando es aquí. Son pensamientos sembrados por el enemigo que debemos de resistir por medio de la obediencia a su palabra. Varón casado, esa mujer te miró con ojos llamativos. ¿Y qué debes hacer, varón? Pues no, yo soy un hombre de Dios y soy casado. No voy a mirar, no voy a entretener lo más lejos de esa mujer posible. Satanás te siembra el pensamiento. Y si tienes 40, 50, 60 años, que el hombre se siente así como que todavía es modelo, mira, todavía gusta. Y te piropean por el Face, cuídate, ¿eh? Como dice el pastor Chuy, no es porque eres hermoso. Aunque tengas cara de cocodrilo, Satanás te va a tentar. Es una tentación del diablo. No luchamos con gente de carne y hueso, mis hermanos. Nuestra lucha es espiritual. Y recuerden que todo lo que usted permite entrar en su mente, pensamientos, imágenes, filosofías, puntos de vista de personas, si tú no tienes tus muros levantados con la palabra de Dios, no tienes que decirle a la gente, no, eso no es de Dios. No. Nada más tú mismo permite qué entra y qué no entra. ¿Qué tú aceptas y qué no aceptas? ¿Qué tú crees y qué no crees? Con todo respeto, no tenemos que pelear con nadie porque estamos en desacuerdo, ¿verdad que no? Pero si alguien dice, bueno, Fleming, tú crees en esto, pero yo digo, está bien, eres libre. Respetamos. Pero no permitamos que todo lo que veamos entre sin barreras, sin fronteras, sin frenos, sin restricciones. No, mis hermanos. Porque acuérdese, Satanás va a tratar con cada uno de nosotros de engañarnos gota a gota, poco a poco. Si Dios nos pudiera dar así como un diagrama en el aire, ¿cómo este hombre de familia, trabajador, que amaba a su esposa y sus hijos, cayó en adulterio con esta señora? Si pudiéramos ver los pasos, son muchos. Comenzó mirando, comenzó planificando, a lo mejor respondió el texto que no debió responder, a lo mejor la aceptó en Facebook, a lo mejor un día la vio en la calle y le dio un ride, y así sucesivamente. Y Satanás obrando en todo eso. Asimismo con todos los pecados, como robar. Si estás en tu trabajo y tienes un dinero ahí que cada vez que vienes ahí está, nadie lo toca ese dinero, a lo mejor nadie lo quiere. Y luego lo ves y tú con una deuda, ¿verdad? Y lo ves el dinero y Satanás te manda las compañías te mandan un texto, ¡pling! Se cumplió tu deuda a pagar. Y tú, ¿verdad? Y todo eso Satanás ahí te planta tu pensamiento. Pero eso es a nivel personal. ¿Qué me dicen a nivel social? ¿Qué me dicen a nivel familiar? Tus familiares que no creen lo que tú crees y tú eres el único pollito en el medio ahí en la familia que cree en Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Es una lucha, mis hermanos. Es por eso que hemos visto que lo prohibido vino a ser permitido y ahora es promovido, mis hermanos, porque todo es lento, al pasito, poco a poco. La gente, mira, nos acercamos a Dios poco a poco, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen una relación al 100% con Dios? Ninguno de nosotros. Estamos creciendo, estamos hacia adelante. Señor, te quiero conocer más, te quiero estar más contigo, te quiero servir, te quiero obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo eso se logra invirtiendo la vida en esas cosas. ¿Cómo me acerco más a Dios? Por su palabra, congregándome, orando, sirviendo, obedeciendo, guardándome de las tentaciones del mundo. Así es. Si no hago eso, entonces lentamente me estoy alejando de Dios, aunque venga a la iglesia, aunque ofrende, aunque escuche la palabra, porque no estoy haciendo nada para mejorar mi relación con Dios. Y usted sabe que el Santiago dice que todo aquel que se hace amigo del mundo, automáticamente se hace enemigo de Dios. Amén. Por favor, póngase de pie. Hay tanto de qué hablar, pero el tiempo se acaba.
Fíjense que hace unos días, no recuerdo si semanas, pero es un pensamiento que me llega de vez en cuando. Y es cuando uno aconseja a alguien, como cristiano, como pastor, y ya cuando uno tiene cierto, vamos a decir, conocimiento, ya tiempo en el Señor, y uno dice, uno da un consejo, uno percibe, uno sabe que si esta persona no obedece el consejo, yo sé dónde va a terminar. Y uno dice, ay, si no recibe el consejo no le va a ir bien. Y yo he visto esto repetido muchas veces. Pero hay algo que me llega a la mente, que cuando a mí me criaron, siempre que uno le corrían algo y le pasaba algo mal a uno, algo malo, siempre venía esa, te lo dije. ¿No te lo dije? ¿Cuántas veces te lo he repetido? O sea, y yo veo que Dios no hace eso. El padre del hijo pródigo es un ejemplo de eso. O sea, el padre del hijo pródigo es un buen padre porque refleja a Dios. Es Dios el padre del hijo pródigo en la historia de Lucas 15. Y el hijo se va, le pide su herencia y hace con su vida desenfreno total. Se fue a los prostíbulos, se emborrachó, gastó toda la herencia. Y un día, volviendo en sí, regresó y dice, papá, me equivoqué. Y el papá se voltea y le dice, traigan el mejor vestido, el mejor zapato, póngale anillo, porque mi hijo que era muerto ha regresado, y hagan fiesta. Y no, o sea, no es que no le puso atención a lo que él le quería decir, sino que bastó con su arrepentimiento genuino. Los detalles sobraban. Con el arrepentimiento genuino, el Señor así de fácil, cuando es genuino, nos perdona. Y en ese instante nos borra todos los pecados que hayamos cometido hasta ese punto del arrepentimiento. Ya luego cometeremos otros, desafortunadamente. Pero hasta ese punto yo dije, qué maravilloso es nuestro Dios. Porque yo a veces, cuando yo me equivoco en algo que Él me ha corregido varias veces, digo, ay Señor, yo sé que tú me lo dijiste. Te lo dije, o sea, yo nunca he escuchado eso. Eso me impacta mucho de nuestro Padre Celestial. Yo pienso que el Señor quiere protegernos, quiere guardarnos, quiere bendecirnos, quiere hacer muchas cosas. Y siempre hay un tiempo para decir, ¿sabe qué? A lo mejor he perdido el tiempo en el pasado y sí me equivoqué y me alejé y todo eso. Pero yo diría, así como nuestro Señor no nos diría, sí, pero ¿te acuerdas? Ah, vienes con esa carita como si nada ahora. ¿Te imaginas que el Señor nos diga así? O sea, no, el Señor no es como nosotros. Al contrario, dice que el padre del hijo pródigo de brazos abiertos los recibió. Y el pastor Chuy una vez predicó acerca de nuestra historia no ha terminado. Hay cristianos que están fieles hoy, puede que mañana abandonen el camino, quiera Dios que no. Hay otros que han abandonado el camino y van a regresar. O sea, no sabemos cómo va a terminar la película. Pero a los que estamos aquí tenemos que afirmar los pasos para seguir adelante, firmes, agarrados de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar juntos. Ay, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, por enseñarnos cosas que no podemos ver a simple vista, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos das oportunidades, nos guardas, aun cuando estamos alejados de ti, Señor. Aún ahí estás tocando la puerta para que regresemos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Que tú deposites en nosotros una hambre nueva por tu palabra. Que tengamos apetito espiritual, no carnal, Señor. Que amemos tu palabra, que guardemos tu palabra, que busquemos tu palabra, que vivamos tu palabra. Estamos en tiempos difíciles, Señor, y sabemos que tú has prometido que no nos dejarás. Pero yo te pido, Señor, por aquellos que están flaqueando, como dice el autor de los Hebreos, para que lo cojo no se salga del camino, Señor. Ayúdalos, Señor. No permitas que el enemigo los arrebate, Señor, al mundo. No permita que los pensamientos los confundan, Señor. Oramos que tú afirmes sus pasos.
y que podamos, Señor, abrazar lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú lo eres todo, Señor, en mi corazón. Ayúdanos, Dios, como iglesia a permanecer en tu palabra, oh Dios. Quiero escuchar tu dulce voz. Digamos una vez más. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio
digamos, tú eres mi seguridad. Tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú lo eres todo, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Dios. Hemos sido ya, Señor, instruidos, advertidos, oh Dios, de estos tiempos difíciles que ya estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos realmente para ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada día enseñarnos que es únicamente, Señor, permaneciendo en ti que podremos ser fieles, Señor, en estos tiempos que vivimos y en los que vienen, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener lo que tú nos has enseñado hoy, y que allá afuera, Señor, podamos vivirlo de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. El Señor siga ayudándonos, instruyéndonos como cada vez solamente Él sabe hacerlo. Que pasemos bonita tarde.